Buenos días, tardes, noches. El día de hoy voy a leer La Edad del Humanismo a partir de la página 38 del libro Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shirao. La Edad del Humanismo. Los niños, antes de interesarse por sí mismos, antes de conocerse y sentirse como personas, empiezan por explorar el mundo que los rodea. Así también los hombres, sin generalizar demasiado, puesto que la preocupación por la vida humana ya está presente en el pensamiento de los primeros filósofos, y los problemas del universo siguen interesados a muchos de los filósofos del siglo V. Puede decirse que si el pensamiento empezó por gravitar en torno al mundo y su significado a partir del siglo V gravita en torno al hombre y su destino. El pensamiento cosmológico sigue predominando entre un buen grupo de filósofos que la tradición ha dado a llamar los físicos. Puesto que su ocupación es la naturaleza, así en pleno siglo V, Leucipo y más tarde Demócrito hacen la hipótesis de que la naturaleza está formada por partículas diminutas e indivisibles que llaman átomos. Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de este descubrimiento. Los atomistas contribuyeron poderosamente al desarrollo de la ciencia, y no solo suponer que el mundo estuviese formado de átomos, sino principalmente porque representan la primera tendencia materialista y determinista de la historia. Tanto Leucipo como Demócrito suponen, en efecto, que todo está formado por una misma sustancia material. Lo que llamamos espíritu es parte de la materia, una materia sutil sin duda, pero materia al fin y al cabo. Tan importante como la suposición de que la realidad entera del mundo puede reducirse a materia, es la suposición de que todo sucede por necesidad. La ciencia moderna se ha desarrollado en buena parte a base de este supuesto. ¿Cómo poder dar leyes físicas si no se supone que la naturaleza procede mediante orden y medida? ¿Cómo explicar el mundo si las causas no produjeran siempre los mismos efectos? La ciencia quiere establecer leyes universales. Si Galileo desde la torre de Pisa hubiera observado que algunas piedras caen y otras piedras vuelan, no hubiera podido establecer la ley de caída de los cuerpos. En una palabra, la ley de la causalidad ha estado en la base de todas las ciencias físicas y naturales. El descubrimiento de la ley, si bien no de su aplicación, debe encontrarse en el pensamiento de los atomatistas griegos. También cosmólogo en Empedocles de Agrigento, para quien el mundo estaba formado de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, de cuya unión nacida del amor surgía la vida, y de cuya desunión surgía el odio, y provenía la destrucción, la ruina y la muerte. Anaxágoras, que fue maestro de Pericles y tal vez de Sócrates, pensaba como los materialistas, que el mundo está formado de partículas indivisibles, pero estas partículas son más bien de orden espiritual, y que en todo caso están regidas por el espíritu o nous. Primero, entre los filósofos espiritualistas, Anaxágoras enunciará un principio de no menor importancia que el de los materialistas. Todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas, están gobernadas por el espíritu. Los sofistas. Todo en el siglo V conduce a interesarse principalmente por el hombre. La escultura clásica idealizada la figura humana en una sabia mezcla de medida, idea e imitación de los seres naturales. La medicina naciente se agrupa en escuelas donde se estudia la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, y con sentido humanista quiere prevenir más bien que curar las enfermedades. En ninguna obra es tan clara la importancia que se le da al hombre como en las tragedias de Sófocles y de Eurípides. En la Antígona de Sófocles aparece radiante en su dignidad la figura humana. Numerosas son las maravillas del mundo.
pero la más grande de las maravillas es el hombre. Es el ser de los mil recursos, jamás el porvenir lo toma por sorpresa. Conoce el arte de escapar a los males incurables. Solo el país de los muertos puede detener su carrera. El hombre más que el mundo llenaba el pensamiento de los hombres, y los sofistas son los primeros filósofos que debemos clasificar de humanistas. La palabra sofista significa textualmente sabio, pero los sofistas eran sobre todo maestros que de ciudad en ciudad y con gran escándalo de los griegos se hacían pagar por sus enseñanzas. Maestros de los hombres del Estado y de los futuros políticos, los sofistas solían enseñar la retórica de la cual fueron fundadores. Bien es verdad que los sofistas se preocupaban menos de la validez de Bien es verdad que los sofistas se preocupaban menos de la validez o exactitud de sus razonamientos que de la fuerza que tienen las palabras para llegar a este fin práctico del convencimiento. No escribe Gorgias que el poder de la palabra sobre la constitución del alma puede compararse con el efecto de las drogas sobre el estado del cuerpo. Si el sofista quiere convencer, sin preocuparse por la verdad de sus argumentos, sino por la fuerza con instrumentos de convicción, tiene a partir de la idea de que todo es verdad. Pero si todo es verdad, también la falsedad es verdad, y ya no existe el menor criterio para distinguir entre la veracidad y la falsedad de un razonamiento. Al mismo tiempo que inventaban el arte de convencer, los sofistas inventaron también falsos argumentos que han pasado a la historia con el nombre de sofismas. Muchas son las anécdotas que se cuentan sobre las formas de argumentar de los sofistas. Cuéntase una vez Tisias, maestro, pidió a su alumno Corax que le pagara, puesto que ya habían terminado enseñanza y aprendizaje. A lo cual respondió Corax que si había aprendido a convencer, podría convencer a Tisias de que no tendría que pagarle, y que de no convencerlo no tendría que pagarle, puesto que con ello demostraría que no había aprendido lo que Tisias prometió enseñarle. Tisias naturalmente no podía aceptar el argumento de su discípulo, y dedicó todo su esfuerzo a demostrarle que de todas formas tendría que pagar por la enseñanza. Si Corax le convencía de que no tenía que pagarle, esto demostraba que había aprendido a convencer, y como el arreglo habría sido que si aprendía a convencer tenía que pagar, al demostrar que no tenía que pagar por el mismo hecho de convencer a Tisias, tendría que pagar. Si por otra parte no llegaba a convencerle de no tener que pagar, tendría que pagarle por el mero hecho de no haberlo convencido. Véase en este argumento una anécdota, que por otra parte ha sido atributada a Gorgias y su discípulo Evasto. Véase también en él un ejercicio de escuela. En todo caso, demuestra una claridad que los sofistas se preocupaban más de la forma de razonamiento que por su contenido, más por su efectividad que por su justeza. Sería totalmente falso ver a los sofistas simple y sencillamente como maestros de falsedad. Su interés por las formas lingüísticas les condujo a analizar el lenguaje, estudiar las figuras retóricas, penetrar en los problemas de la lógica y preparar las vías del pensamiento lógico. Sus argumentos, por falsos que parecieran en tantas ocasiones, requerían una respuesta. Las filosofías de Sócrates, de Platón y de Aristóteles son un intento por encontrar soluciones verdaderas a los problemas que sofistas habían planteado. Por otra parte, los sofistas, al analizar el lenguaje, al analizar las contradicciones en que con tanta facilidad caemos a cada paso, contribuyeron poderosamente al espíritu crítico, que es, en fin y al cabo, el principio de todo pensamiento riguroso. Muchos sofistas escépticos, pero el escepticismo, la duda, la declaración de que no existe verdad alguna,
prepara el camino para que se encuentre la verdad. Habremos de ver cómo todo gran filósofo empieza por dudar. Y si duda consiste en dudar para creer, en negar para afirmar, si no queda como los sofistas en un mar de dudas, no deja de deberles a los sofistas y a los escépticos de cada época este espoloneo necesario para que tome forma la reflexión. Los sofistas, por otra parte, trataron de dar un fundamento a sus prácticas de enseñanza. De este fundamento surgieron teorías que reflejan con especial claridad Protágoras, Gorgias y Calícles. Protágoras, tal vez el más famoso de los sofistas, nació hacia 480 en la ciudad de Abdera. Son mínimos los fragmentos que nos quedan de su obra, seguramente fue voluminosa. Sabemos que no quería pronunciarse sobre la existencia o la inexistencia de los dioses. Más importantes son dos fragmentos que se complementan entre sí si nos permiten entrever el sentido de su filosofía. De su tratado sobre la verdad quedan estas palabras. El hombre es la medida de todas las cosas de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. De su tratado, el gran Logos, esta sentencia. La enseñanza requiere dotes y práctica. El aprendizaje debe empezar en la juventud. El primero de estos fragmentos puede interpretarse como una formulación del relatismo. Discípulo del estilo de pensamiento Heráclito, Protágoras creía que todo estaba en constante movimiento. Ahora bien, si todo cambia, no existe una verdad absoluta, puesto que a esta cambia a medida que cambia el mundo y cambiamos nosotros. Cada individuo humano es concebido por Protágoras como un ojo abierto al mundo. Todo lo que este ojo ve como existente y existente, todo lo que este ojo deja de ver es inexistente. Todo lo que percibo, siento o pienso se refiere a mí, y yo soy el único árbitro de la existencia de lo que percibo, siento o pienso. Solipsista, Protágoras piensa que el mundo está hecho a la medida de quien lo contempla, y que quien contempla al mundo lo está inventando al mismo tiempo. Solo es una forma de conocimiento, parece Protágoras tener alguna confianza bien relativa, por cierto, la sensación. Y esto es lo que nos aclara la segunda frase. Buen retórico que es, Protágoras nos dice que el conocimiento no es una forma innata, no se basa en ideas, no tenemos un buen espíritu desde que venimos, no tenemos un en nuestro espíritu desde que venimos al mundo. El conocimiento se enseña a quien llega a tenerlo, es porque ha podido adquirirlo. Lo que nos proporciona este conocimiento es la sensación. Ahora bien, las sensaciones que proceden de nuestra experiencia son distintas para distintas personas. De ahí que el conocimiento sea siempre relativo. Relativo a quien lo adquiere, relativo a la forma en que este mismo sujeto lo adquiere, relativo a la manera de ser de quien lo adquiere. Frente a nosotros, el mar, todos lo llamamos por el mismo nombre, pero de hecho, ¿cuántas variaciones de nuestra perspección de este azul persistente? ¿Cuántas formas de percibir el mar? ¿Puedo acaso afirmar que este mar que percibo es exactamente el mismo que perciben las demás personas, todas y cada una de ellas? El hombre es la medida tanto de lo que se cree cierto como de lo que se cree inexistente. De hecho, el conocimiento es para Protágoras tan solo una impresión que tengo, solo en mi aislamiento, sin la menor garantía de que mis impresiones coincidan con las impresiones de cada uno de los mares que perciben, uno a uno de tus diversos que forman los demás hombres. Gorgias. Más amplios son los fragmentos que conservamos de Gorgias, a quien Platón dedicó uno de sus diálogos más famosos. Mediterráneo, nacido en Leontium,
Sicilia, Gorgias no solo enseñó la retórica, sino que también ejerció la diplomacia. Gracias a sus esfuerzos, los atenienses mandaron ayuda militar a sus ciudadanos. Entonces, en guerra con Sicarusa, Gorgias no limitó su arte de persuadir a una mera enseñanza formal. Su enseñanza fructificó en actos. Influido por Parménides en cuanto a la forma de argumentar, Gorgias llega a conclusiones relativas muy similares a las de Protágoras. Sus argumentos se basan en tres posiciones. Nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Afirmar que nada existe consiste en decir que nada existe fuera del mundo de las sensaciones. Si los conceptos de nuestro entendimiento no son reales y siempre se remiten a la sensación y la sensación engañosa, no podemos confiar en aquello que podría ser la fuente del conocimiento, la sensación misma. Supongamos, sin embargo, que la sensación nos proporciona algún conocimiento. ¿Cómo comunicarlo a las demás si cada sensación está limitada a su propia esfera y lo que nos llega por la vista no es lo mismo que alcanzamos a oír o palpar? Nuestras sensaciones no están ligadas entre sí y con todo estas sensaciones las crea nuestro lenguaje. Formado de palabras inconexas, el lenguaje carece de unidad de tal manera que lo que decimos es por una parte un resultado de lo que percibimos sin conexión y por otra una expresión de sensaciones que tenemos cada uno de nosotros en forma individual. Volvemos a estar en un mar de dudas. El conocimiento reducido a la sensación es tan solo mi conocimiento y los demás en el mundo que me rodea viven su vida aparte haciendo todas las cosas a su medida, como diría Parménides. No existen conocimientos válidos, ni tan solo el discurso. El lenguaje que se afanaban los sofistas por estudiar es verdadero. Tal es la razón que les permite convencer de cualquier cosa, falsa, verdadera, imaginaria, soñada o inexistente. No es raro que los sofistas tomen a broma sus propios discursos. En uno de los textos que él nos deja, Gorgias hace el elogio de Helena de Troya. Prueba que Helena no fue culpable por 4 razones. Su acto pudo estar determinado por el destino, por la violencia, por el convencimiento a través del lenguaje o por el amor. Si por el destino, nada podía hacer Helena, pues no hay hombre o mujer que pueda resistirse a los decretos de los dioses. Si por violencia, es claro que no pudo, mujer y débil, resistir a sus raptores. Si fue convencida por palabras y el poder de éstas puede compararse con el efecto de las drogas en el cuerpo, nada le quedaba a Helena por hacer. Si finalmente fue por amor, ¿cómo podría Helena resistirse a lo que le imponen los dioses, siendo amor el causante de su enfermedad de deseo? Gorgias presenta su discurso en defensa de Helena como un esfuerzo por destruir la acusación injusta y la opinión ignorante. Pero el propio Gorgias se traiciona y no sin humor. Al final de su discurso, cuando dice: escogí escribir este discurso como un elogio a Helena y una diversión para mí mismo. Los sofistas dudan de la verdad, dudan de la posibilidad del conocimiento. Su espíritu crítico tiende a convertirse en espíritu escéptico. Calicles. Los sofistas no se preocupan tanto solo del conocimiento. Ya vimos que eran maestros de políticos y que no desdeñaban en ocasiones dedicarse a la política ellos mismos. La teoría de los sofistas sobre la sociedad y la justicia la resume Platón en uno de sus personajes, el sofista Calicles. Es posible que Calicles nunca haya existido.
En él, sin embargo, Platón trata de ofrecer una síntesis del pensamiento político de los sofistas, y es esta síntesis la que tiene especial interés. Calí- Calícles aparece en el diálogo platónico que lleva el nombre de Gorgias. En este diálogo, Sócrates discute con los sofistas sobre el tema de la justicia. Los sofistas sostienen que es mejor cometer una injusticia que ser víctima de ellas, mientras que Sócrates defiende la tesis contraria. Para él es mejor y más justo sufrir una injusticia que cometerla. En torno a este problema empieza a exponer su punto de vista el sofista Calícles. A partir de su definición de justicia, Calícles edifica una teoría de la sociedad, del derecho y de la vida social. También Calícles parte de la definición del hombre como un ser sensual, un ser para quien todo el conocimiento proviene de los sentidos. Los sentidos forman lo que Calícles denomina naturaleza del hombre. Ahora bien, la sociedad ha querido impedir que los hombres actuaran según sus deseos naturales y ha inventado una serie de frenos que llamamos leyes. Estas leyes han sido un invento de los más débiles para oponerse al dominio de los fuertes. La única ley que admite Calícles es la ley del más fuerte. Lo mismo debe decirse de la justicia. Será bueno que todo aquello no se limite. Será bueno que todo aquello que no se limite a la fuerza, que no se limite al fuerte, malo lo que frene sus impulsos naturales. Ya otros sofistas habrían afirmado lo mismo, como lo hacen todos los sofistas que aparecen en el diálogo de Platón. Calícles, símbolo de los sofistas, es quien expone por primera vez con coherencia la doctrina que da razón del más fuerte. Maquiavelo primero y más recientemente Nietzsche aprovecharán la lección de los sofistas griegos. Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? La pregunta es mucho menos ociosa de lo que podría parecer a primera vista. Si tenemos en cuenta que Sócrates, educador de almas, creía en el poder de la palabra hablada y no dejó un solo escrito, conocemos su pensamiento por medios indirectos, a través de los libros de sus discípulos, de las críticas de sus enemigos y de las diversas interpretaciones que estas distintas fuentes se ha dado al curso de la historia. Entre las fuentes que explican el pensamiento socrático, tres son de primera importancia: los diálogos de Platón, los recuerdos de Sócrates de Jenofonte y y los textos de Aristóteles, quien, si por cierto no conoció a Sócrates, conoció muy bien a sus discípulos. No es necesario tomar en cuenta las críticas y las sátiras que aparecen en las nubes. Aristófanes, con ánimo adverso al filósofo, acaso influido por los enemigos de Sócrates, trazó en él una caricatura a veces cruel. Entre los historiadores modernos de la filosofía existen importantes discrepancias sobre la autenticidad del Sócrates que nos presentan las primeras tres fuentes. ¿Hasta qué punto Platón expresa el pensamiento del maestro una vez del suyo propio? ¿Hasta qué punto Platón expresa el pensamiento del maestro en vez del suyo propio? Jenofonte, principalmente historiador, ¿habrá comprendido a fondo el sentido filosófico de las palabras de Sócrates? Y Aristóteles, al hablar del método socrático y de sus ideas sobre la bondad y el bien, ¿habrá tenido un conocimiento suficiente de Sócrates, a quien nunca llegó a encontrar en vida? Algunos autores se inclinan por la interpretación platónica de las ideas socráticas. Otros, como Robin y en buena parte Jaeger, prefieren la interpretación aristotélica porque piensan que Aristóteles, ya a cierta distancia del maestro, podía ser más un objetivo que Platón.
Debemos confesar que no existe un conocimiento claro y preciso de lo que pensó Sócrates. Sin embargo, muchas de sus ideas que exponen Jenofonte, Platón y Aristóteles coinciden. Será adecuado, antes que nada, fiarse de estas ideas conscientes sin olvidar que el Sócrates que ha pasado en la historia de Occidente es ante todo el que expone Platón en sus primeros diálogos. En cuanto al estudio de Sócrates, podemos proceder con mayor rigor del que era aplicable a los anteriores filósofos de Grecia. En Sócrates existe un método preciso gracias al cual se puede llegar a una idea de la ciencia y la doctrina moral. El método. Imaginemos a Sócrates caminando por las calles de Atenas, discutiendo en la plaza pública, en la palestra o disputando con sus amigos, no tanto para rebatir sus opiniones, cuanto para indagar la verdad. En esta frase, Diógenes Lauserio apunta ya la diferencia básica entre los sofistas, que discutían por discutir, sin tener en cuenta la verdad o la falsedad de sus argumentos, y Sócrates, quien anduvo en busca de la verdad. Su método, es decir, etimológicamente y con mucha exactitud, su camino fue siempre la conversación, o para emplear la palabra griega, el diálogo. En la República, Platón Platón distingue claramente entre el método socrático y el método sofístico. Dice Sócrates que los hombres, sin quererlo, caen en disputa. Cayendo, discutir no hacen sino disputar. Por un lado están los que emplean la erística o arte del discutir con el solo y único fin de discutir. Por el otro, los que emplean el diálogo teniendo siempre a la vista un mismo fin, el descubrimiento de la verdad. Pero la verdad no puede afirmarse sin más pruebas, como lo hacían los primeros pensadores griegos merecedores para Sócrates de toda desconfianza. Para hablar con claridad es necesario emplear un método crítico. De ahí que Sócrates afirme tantas veces que solo sabe que nada sabe. Esta afirmación significa primero que se llega al saber después de poner en duda lo que creemos saber sin tener más pruebas de ello que nuestra creencia. Significa además que Sócrates procede siempre mediante la ironía. Ante el sofista al que se opone, Sócrates suele tomar una actitud de irónico retraimiento. Así, en el Protágoras de Platón, Sócrates, que ha oído el discurso del sofista, elogia a Protágoras y dice que por nada del mundo hubiera querido perder esta ocasión de haber oído a Protágoras, pero añade: solo encuentro un pequeño escrúpulo que me quitaría fácilmente Protágoras. La misma actitud la encontramos ante Eutifrón, quien se cree poseedor de un conocimiento completo de las creencias de lo divino, frente a Calicles, defensor de la razón del más fuerte. La ironía de Sócrates consiste en afirmar su propia ignorancia, hacer que su opositor exponga sus puntos de vista para mostrarle mediante su método de preguntas que siempre dan en el blanco cuál es su error. Si Sócrates duda para finalmente no dudar. Si Sócrates es irónico, lo es para mostrar la confusión de espíritu en que suelen estar sus interlocutores. Solo cuando los sofistas han visto las contradicciones de su propio pensamiento, se permite Sócrates empezar sus propios razonamientos. Para ello emite una hipótesis. Ante la ignorancia ya patente, solo cabe la posibilidad de hacer nuevas superposiciones. Tenemos una hipótesis establecida, ya sea del triángulo que se inscribe en el círculo, ya la de la naturaleza de la virtud. Una vez establecida la hipótesis, Sócrates procede a verificarla.
Su método sigue siendo el de las preguntas a las cuales su interlocutor habrá de responder. Si es que Sócrates cree ante todo que el valor educativo y vital de la filosofía, si una persona debe aprender algo, solamente podrá hacerlo aprendiéndola a partir de sí. No en vano coloca Sócrates en el centro mismo de su pensamiento la inscripción del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Hijo de una partera, Sócrates gusta decir que él mismo es un partero de almas, que tal es el sentido de la palabra mayéutica en griego. Es útil de nuevo recurrir aquí a un ejemplo. Menón tiene un esclavo que sabe hablar griego. Mediante una serie de preguntas sobre un problema de matemáticas, Sócrates logra que el esclavo, ignorante de toda ciencia, lo resuelva. La idea de Sócrates es clara. El esclavo, como todos los hombres, tiene ideas que muy probablemente ha tenido siempre, pero que nunca ha acabado de aclarar. Tal es la doctrina de las ideas innatas. Tal es la doctrina de las ideas innatas. La experiencia de los sentidos puede sernos útil, pero nada lo será tanto como aclarar estas ideas que poseemos y sacarlas a la luz mediante un método riguroso. El método de Sócrates desemboca en una teoría del conocimiento según la cual cuanto conocemos proviene de la iluminación de nociones que teníamos en el espíritu, oscuras y confusas. Al empirismo de los sofistas cabe oponer la razón socrática. Para Sócrates el razonamiento es cosa del espíritu y no algo que aprendamos con experiencia. La ciencia y la moral. Descubriendo, develando, revelando lo que está en potencia y convirtiendo en acto de conocimiento, Sócrates pretende llegar a la ciencia si por ciencia entendemos un conocimiento claro y preciso, validado en cualquier lugar y en cualquier tiempo, y no solo una mera opinión de nuestros sentidos o de nuestra imaginación. Pero interesado en la vida concreta de cada uno de los hombres que la rodean, insatisfecho de las especulaciones científicas de los primeros científicos griegos que se contentaban con afirmar una teoría sin demostrarla, Sócrates busca la única ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida tanto individual como social. Esta ciencia es la moral. La moral socrática tiene una apariencia paradójica. Aristóteles la reduce a 3 preposiciones. La virtud es lo mismo que el conocimiento. El vicio es la ignorancia. Nadie hace el mal voluntariamente. La tercera de estas preposiciones es sin duda la más paradójica. Para entender la moral contenida en estas frases es necesario recordar que la virtud para Sócrates, como para los sofistas, puede ser enseñada. Es igualmente necesario entender que la virtud significa exactamente lo opuesto para los sofistas que para Sócrates. Los sofistas ven en la virtud no una excelencia de tipo moral, sino el cabal cumplimiento de tendencias prácticas. Para Sócrates existe una tendencia fundamental, la tendencia hacia el bien, y si los sofistas tendían a pensar que el bien se confunde con el placer, Sócrates identifica el bien con la sabiduría. La moral no es así una técnica para calcular fines prácticos, sino el verdadero conocimiento que más allá de toda especialidad, el conocimiento del hombre sabio. Ello no impide que los hombres hagan el mal, pero indica claramente que si lo hacen, es porque no han adquirido la sabiduría que les permitiría evitarlo. El conocimiento de nosotros es mismo, en última instancia, la base de todo, la base de nuestra acción como de nuestro pensamiento. Si el conocimiento es real, el conocimiento y la acción tendrán que coincidir en el bien. No podemos buscar demostraciones abstractas para probar
esta moral que expone tanto Platón como Jenofonte y Aristóteles. La única demostración concreta la dio el propio Sócrates en su vida y principalmente en su manera de aceptar la condenación y la muerte. En esta vida, la más pura que se haya conocido antes del cristianismo, Sócrates es la prueba vívida de la virtud, una virtud que deberíamos llamar dignidad. Acusado por Melito y Agatón de corromper a la juventud y de negar la existencia de los dioses, Sócrates se defiende, pero nunca emplea argumentos contrarios a la razón. Niega las acusaciones y afirma que de ser absuelto continuará sus enseñanzas. Cuando Critón quiere convencer a Sócrates de que debe huir, Sócrates le contesta que la huida estaría en contra de la doctrina que ha expuesto toda su vida y que frente a la muerte no debe renunciar a sus propias palabras. El propio Sócrates defiende su idea del hombre y de la sabiduría. Esta defensa serena es la mejor prueba de su autenticidad y de su grandeza. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario un mal, lo que sería motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico que los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren la riqueza a la verdad y que se creen algo cuando no son nada, no dejéis de sacarlos a la vergüenza. Si no aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que con mis hijos, no podremos menos que alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Ahí termina el capítulo. Bueno, ahí termina la edad del humanismo. Inicia en las páginas 38 y termina en las páginas 51. Lo siguiente será la madurez de la filosofía griega, Platón. Eso lo leeré más tarde. Este es el fin.